Ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Lidia Pérez y hoy vamos a trabajar un nuevo diseño. Me da mucho gusto que me estén acompañando el día de hoy. Y hoy lo que vamos a hacer es un camino de mesa, pero esta vez vamos a hacer la orilla recortada. Miren, estos son trabajos que yo he trabajado mucho tiempo de recortar la orilla. Y una de las telas que yo más les recomiendo es el organdí. Así que vamos a comenzar hoy con este trabajo. Aquí lo que voy a hacer son alcatraces y hortensia. Todo mi diseño va a llevar la orilla recortada y pintada. Ahorita voy a empezar a hacer las hojas. Tengo dos tipos de hojas. Hoy vamos a hacer esas hojas. Y voy a empezar por la más pequeña. En esta voy a usar verde manzana, verde pino, verde, no, este es azul petróleo y blanco. ¿Sí se dieron cuenta que se me iba a caer el celular? Otra vez. Soy muy mala camarógrafa. Estela dice, hola, buenos días, ya esperando la clase. Hola Estela, buenos días. Ya comenzamos. Yusmari te manda buen día desde Venezuela. Hola Yusmari, buenos días. Un abrazo hasta Venezuela. Estamos comenzando a pintar las hojas de este diseño, pero las hojas pequeñas porque tengo dos hojas. Esta que es pequeña y tenemos también la hoja del alcatraz. Para las personas que no encuentran los trabajos con orilla troquelada, este va a ser un trabajo que les va a ayudar mucho porque vamos a hacer la orilla de un camino de mesa. Vamos a meter nuestra primer sombra en color azul, no, esta va a ser verde pino. Araceli dice, muchos saludos maestra. Una pregunta, ¿qué diseños se harán el día jueves? El jueves vamos a hacer hadas. Víctor Plata dice, hola, buenos días, hermosas. Hola amor, buenos días. Hola, papá. Ni modo, le toca trabajar para que se casa. Voy a poner en medio mi primer sombra en color verde pino. Acuérdense que este color lo vamos a ir jalando hacia la orilla. Aquí esto se levanta un poquito porque yo tengo un pellón. En la parte de abajo tengo pellón para que vaya absorbiendo la pintura. Porque esta tela que estoy trabajando es organdí, es un poquito transparente. Ruth te pregunta cómo puede conseguir el diseño. Me lo puedes pedir a pintandoconlidia@gmail.com. Recuerden que todos estos diseños están en el mismo precio, cuestan $1 o 20 pesos mexicanos. Ya tenemos varios diseños para que ustedes escojan cuáles son los que quieren. Vamos a aumentar aquí nuestra sombra para intensificar con el color azul petróleo. Esta nada más la voy a poner en esta parte de abajo y subo el color. ¿Está muy fuerte la música? Bájale un poquito. Y ponemos nuestra luz con blanco. Pongo primero en el centro y jalo hacia la orilla.
Alicia te manda saludos desde Chile. Hola Alicia, un abrazo hasta Chile, hermosa. Gracias a todos los que ya están conectados y viendo este video. Helen dice, gracias, eso me viene como anillo al dedo, ya que en Bolivia no encuentro tela troquelada. Muy bien, hoy vamos a hacer ese diseño. El día de hoy lo que vamos a trabajar son las hojas. El miércoles ya comenzaremos con las flores y vamos a empezar a hacer la orilla el día miércoles. Claudia dice, buenos días, gracias por todo lo que nos compartes. Saludos desde Michoacán. Gracias a ustedes, Claudia, gracias por ver estos videos y por siempre apoyarme. Un abrazo hasta Michoacán. Aquí acuérdense que de un lado ponemos luz, jalamos y del lado contrario en la orilla también vamos a poner esta luz. Mari te manda los buenos días desde Xochimilco. Hola Mari, hasta Xochimilco también un fuerte abrazo. Ahí está esta hoja. Y voy a hacer estas dos que están aquí. Este diseño es fácil. Lo que le va a dar mucha vista, voy a hacer estas dos. Lo que le va a dar mucha vista a este trabajo va a ser la orilla. Carmen te manda saludos desde Paraguay. Hola Carmen, un abrazo también hasta Paraguay, hermosa. Gracias por estar siempre al pendiente de estos videos. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana, hora México. Rosy dice, buen día, saludos a todos y un abrazo. Hola Rosy, muchas gracias. También un abrazo para ti. Buenos días, Rosy. Aquí voy a trabajar las dos hojas juntas. Olga dice, hola profesora, me encantan sus clases, saludos desde Colombia. Muchas gracias, Olga. Para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes y me da muchísimo gusto todo el apoyo que recibo. Muchas gracias a ustedes. Marcela dice, buenos días, maestra Ilse desde Sinaloa. Hasta Sinaloa, un abrazo, Marcela. Muchas gracias. Hola, Marcela, buenos días. Alba te pregunta si aún tienes la promoción de revistas. No, ahorita ya no tenemos promoción de revistas. De hecho, no estamos trabajando ahorita ya revista porque hay mucho faltante de números. Ya no hay muchos números. Me parece que Víctor estaba trabajando, mi esposo, estaba trabajando pocos números. Si quieren, mándenle mensaje a Víctor a pintandoconlidia@gmail.com y pregúntenle sobre las revistas. Pero ahorita ya no había promoción. Ricardo te manda los buenos días y te pregunta qué estás pintando. Estamos pintando un camino de mesa que vamos a hacer recortable. Toda la orilla la vamos a recortar. La vamos a pintar y a recortar. Y el diseño son alcatraces y hortensia. Ahorita lo que estamos haciendo son las hojas de la hortensia. Rosalia te manda los buenos días desde Veracruz y te pregunta si tú vendes materiales. Sí, Rosalía, vendemos el material. Todo el material que yo ocupo lo puedes adquirir con nosotros. Mándame mensaje te voy a dejar el correo aquí, ¿ahí se ve? Sí. Es pintandoconlidia@gmail.com. La primera I de Lidia la pones con Y.
y ahí nos pides el costo de material para que te demos una cotización. El correo lo contesta mi esposo, entonces es directamente con él para la compra de material, para los envíos de los diseños también es a este correo. Acuérdense que estos diseños los podemos mandar a diferentes países también porque los enviamos a través del correo electrónico y te llegan a tamaño real. Yusmari te pregunta qué pinceles recomiendas. El pincel lengua de gato de cerda dura, que es este de aquí, a ver si ya tiene pintura verde, es lengua de gato cerda dura y los números que yo ocupo es del 0 al 12. Estos son de la marca Rodin. Aquí voy a poner mi sombra en la parte de en medio y jalo hacia un lado. En los pinceles, si no encontraran el pincel lengua de gato, también pueden usar pincel plano, pero que sea de cerda dura. En la orilla contraria meto mi sombra en color verde pino. Y aquí en esta hojita, esta se ve raro porque este es el pico de lo que es el alcatraz. Pero mi hoja voy a hacer de cuenta que está completa, entonces marco aquí mi línea y continúo por acá y jalo el color. Vicky dice, buenos días para las dos, esperando con ansias el sábado para conocerlas en persona y comprar todos sus diseños. Gracias, Vicky. Sí, recuerden que voy a estar el día jueves y viernes. Bueno, vamos a estar porque... Jueves y sábado. Perdón, jueves y sábado. Vamos a estar porque Ilse también me acompaña. Y vamos a dar clase en la Ciudad de México. Esto es en la Mercería Carmelita. El cupo ya está completo. Pero si ustedes quieren ir a adquirir los diseños, los vamos a llevar. La mercería está en República del Salvador, número 152, en esquina con el pasaje Valvanera. También si van a pedir, van a querer material, en la mercería van a tener muy buenos precios. Aquí pongo mi luz pegada a la sombra que puse primero y jalo hacia un lado. Y metemos luz en la orilla. Camelia te manda los buenos días desde Colombia. Hola Camelia, un abrazo hasta Colombia, hermosa. Gracias por ver estos videos. Lucy dice, saludos Miss desde el metro de la Ciudad de México. Hola Lucy, espero que no vayas muy apretada. Con eso de que estamos ahorita con un poco de la escasez de gasolina, pues sí hay que tomar el metro, todo lo que es el transporte público, porque el transporte público sí tiene gasolina, ellos sí tienen. A ellos no se les acaba, ellos sí tienen su abasto. Así que ahorita es momento de guardar el carro e irnos a trabajar en el transporte público. Gisela te manda saludos desde Colombia. Hola Gisela, un abrazo hasta Colombia. Bien, aquí están entonces ya mis hojas y vamos a hacer la hoja del alcatraz.
Mónica dice, ahora no alcancé lugar para las clases, estamos tristes con mi hermana Rosy. Esperamos que otra clase nos dé, por favor. Ya Ay, pedí los hermosas. diseños anteriores. Un fuerte abrazo. Muy bien, un fuerte abrazo también para ustedes. Qué lástima que ahora no las voy a poder tener en la clase. Si pueden irme a saludar, me va a dar mucho gusto verlas. Y si no, nos vemos en una siguiente clase. Yo aviso cuando tengamos alguna otra clase. Sí, ojalá y puedan ir. La hoja de alcatraz la vamos a hacer en tono oscuro. Para este voy a usar un pincel más grande. Aquí voy a usar uno del número 10. Y el color que voy a usar de base es verde pino. Toda mi hoja la pinto en verde pino. Verónica dice, acá en Chile son buenas tardes. Les mando todo mi cariño para ustedes y sigo agradeciendo sus enseñanzas. Y yo a ustedes, Verónica, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes por ver los videos. Buenos días aquí en México, buenas tardes en Chile. Te agradezco mucho que estés al pendiente y me da mucho gusto también que te sirvan estos videos. Un fuerte abrazo, Vero. Silvia dice, a Toluca cuando viene mi, sería un gusto. Fíjate que he estado viendo, Víctor, a ver si podemos ir a Toluca, entonces pues sería cuestión de tiempo que alguien nos invite a alguna mercería por allá. Si conocen alguna mercería, mándenme un correo o que podamos tener el contacto con la mercería para poder ir a Toluca. Marisol dice, hola, ¿la pintura fluorescente de Createx necesita sellador? Si dice pintura para tela, no necesita sellador. Pero si no dice, pues sí necesita sellador. Si no dice, mejor no la ocupes para tela. No, hay pinturas acrílicas que sí puedes usar para tela. Las de Acrylex y las de Createx son muy buenas para tela. Y sí, en algunas puedes agregar sellador y ya poderlas usar en tela. Pero de preferencia que diga el envase que es pintura para tela. Margarita dice, hola, buenos días, Miss e Ilse, llegando tarde, pero llegué. ¿Qué pinta, maestra? Hola, Margarita. Estamos haciendo un diseño de alcatraces con hortensia y este lo vamos a hacer, o más bien lo estoy haciendo en un camino de mesa. Y este camino va a ser recortado en la orilla. Bueno, aquí ya tengo la base en color verde pino. Vamos a poner en esta hoja sombra con azul petróleo. Aquí como tengo las dos flores por encima, vamos a necesitar sombra pegada a las flores. Mónica dice, maestra, por favor, pinte animalitos de fantasía. Sí, fíjate que tengo una jirafita, ya está lista para pintarla. A lo mejor esa la hacemos la siguiente semana. Es una jirafita, tengo también una abeja ya lista y una catarina. Sí, ya pronto hacemos esos animalitos. Esos animalitos les van a servir mucho para la temporada de primavera, así que hay que hacerlos antes. Mónica dice que le gustaría un conejito. Ah, muy bien. Conejitos todavía no tengo. Pero lo vamos a hacer.
Esther te manda saludos desde Argentina. Hola Esther, un abrazo hasta Argentina. Ay, sí tenía un conejito, ahora que me acuerdo. Bueno, voy a buscar porque incluso ese creo que ya tengo el video. Ajá, tengo un conejito. Lo que pasa es que es un conejito de Pascua. A ver, déjalo, busco. ¿Cuándo hace? No, no lo he hecho. Ah, no lo has O sea, hecho. ya tengo yo grabado para subirlo. Pero Ah. voy a ver si lo tengo ese video. Y se lo subo. Aunque no sea temporada. ¿Cuándo es Pascua? Es cuando es Semana Santa. Si saben, avísenme, porfas. Pascua es, creo, como una semana antes de Navidad. No, creo que es de Semana Santa. No. ¿No? ¿Qué no viste el origen de los guardianes? Ah. Chicas, si saben cuándo es Pascua, avísenme. Avísenos, porque Ilse tampoco sabe. ¿No ves que en la película está primero sale el conejo de Pascua a esconder sus huevos? Y luego Santa le dice, falta una semana para Navidad. Y ahí se ayudan. Entonces yo digo que es una semana antes de Navidad, porque en la película así dijeron. A lo mejor no saben en la película. Miren, aquí estoy poniendo la sombra en medio de la hoja. Y donde se hacen esta que se ondula de la hoja, también estoy poniendo sombra de la orilla hacia adentro. El color de sombra que estoy usando es azul petróleo. Ah, creo que se está moviendo mucho la cámara. Aquí meto también sombra. Mireya dice, hola, ya no alcancé cupo, pero sí espero asistir a comprar más diseños. Saludos. Saludos, Mireya, nos va a dar mucho gusto verte por allá y espero me regales un abrazo. Aquí vamos a poner dos colores para dar luz. Voy a poner verde manzana. Vamos a tratar de poner bastante. Mireya dice, hola maestra, ¿qué tela es la más recomendable para pintar? Hay muchas telas, de hecho hay un video en donde les digo en qué telas pueden pintar. Pero por ejemplo para este trabajo, aquí voy a aumentar el color blanco, que les decía que son dos colores. Te decía que para este trabajo yo les recomiendo más organdí, porque este va a ser un trabajo recortado. Entonces organdí es una tela que no se deshilacha tan fácil. Aquí es importante que la tela no se deshilache mucho para que dure más tiempo la orilla. De todas maneras le vamos a poner un sellador para que no se vaya, pero es mejor si la tela no se deshilacha. La que yo estoy usando es organdí. Aquí puse el color verde manzana y blanco para ir dando luz. En la orilla voy a meter los dos colores también, verde manzana y blanco. Mari desde Xochimilco te pregunta si llevarás pinturas a la clase. La pintura la puedes comprar ahí en la mercería, te van a dar muy buenos precios. La mercería tiene todo el material para que puedan trabajar en la clase y también ustedes pueden llevar el material que ya tienen. Si es que van a tomar la clase, pueden llevar su propio material. Aquí pongo un poquito de verde manzana. Esther dice, Pascua es el 18 y 19 de abril. Ah, ¿ya Oh, ves? por Dios, Disney me engañó. Ah, no, no es de Disney, es de DreamWorks. Sí, yo también me sonaba más como por la fecha de Semana Santa. Voy a volver a ver la película. Aquí meto un poco del color blanco y verde manzana.
Fátima dice, hola maestra Lidia e Ilse, una pregunta. ¿Va a compartir el molde del pensamiento Dalila o Dalia? ¿Cuál es? Sí, Dalia. Clavel y Ave de Paraíso de los videos que ha subido a Facebook. Sí, creo que todavía no los suben, ¿verdad? Pero sí, eso se los vamos a compartir en Facebook. Yo creo que al rato que llegue Víctor le voy a pedir que me ayude con esos moldes, porque él es el encargado de moldes. Ah, sí, dijo Fátima, es la flor de Dalia, perdón. Sí, es una dalia. Estamos subiendo también los videos de las flores en Facebook y en YouTube. Aquí vamos a hacer la otra hoja. Para que ustedes vayan practicando diferentes flores. Les voy a subir muchos videos de flores. Vamos a aprender a hacer muchas flores. Y si esos moldes, que es únicamente es una flor, se los voy a compartir en el Facebook. Lorena Ruiz dice, hola, buenos días, ya presente en la clase. Me encantaría que pintara a Goofy o dibujos de Disney. Ok. Sí, yo también le he dicho que pinte a Peter Pan o Stitch. Bueno, ahí no sé si los pueda hacer porque en YouTube cuidan mucho lo que es el derecho de autor, entonces no sé si tenga chance de pintarlo, si se puede, claro que sí. Aquí ya estoy pintando la otra hoja. Esta hoja tiene un doblez. Catalina dice, hola, un abrazo desde Veracruz, me gustan sus clases, Dios las bendiga. Y a ti, Catarina, muchas gracias por tus buenos deseos y te mandamos también un abrazo hasta Veracruz. ¡Ay, me pegaste! Le di un codazo en su pierna. María te pregunta cómo puede conseguir los moldes. Estos moldes me los puedes pedir al correo electrónico Pintando con Lidia. El costo de estos moldes es de 20 pesos o $1 si me ves en otro país es de $1. Este es el correo, pintandoconlidia@gmail.com. Ahí me pides también las formas de pago. A este correo me envías el comprobante de pago y te lo vamos a enviar a tu correo electrónico. El diseño te llega a tamaño real para que tú lo puedas imprimir en casa. Marcela te pregunta qué color de sombra fue el que usaste. En la flor del alcatraz, la sombra fue azul petróleo. La base, la hoja grande, esta que estoy haciendo. La base la estoy poniendo en verde pino y la sombra fue azul petróleo. Aquí como esta hoja tiene un doblez, estoy dejando el espacio para que no se me pierda el diseño. Vamos a usar un pincel más pequeño. Milady te manda saludos desde Nicaragua. Muchas gracias, un abrazo hasta Nicaragua. Estela dice, chicas, no se les olvide manita arriba. Por favor, regalen esa manita arriba si les gusta el video, si les gustan estas clases. Una manita arriba. Entonces pongo mi sombra. Quedamos que esta sombra es azul petróleo. La voy a poner pegada a la flor porque la flor está por encima, entonces esta flor nos está haciendo una sombra. Vicky te pregunta qué diseño estás pintando. Este es un diseño de, perdón, de alcatraz con hortensia. Y es para un camino de mesa. Alicia dice que
El 21 de abril es Pascua de Resurrección. Ah, muy bien. Sí, sí estábamos. No, sí estaba yo en lo correcto. Sí, yo me equivoqué. Muchas gracias por darnos la información. Entonces voy a buscar ahora, me está cambiando la voz. Voy a buscar ese conejito de Pascua porque yo había grabado uno, pero no sé si tengo el video. Si lo tengo, con mucho gusto se lo subo. Marco dice, maestra, ¿cuándo va a pintar pensamientos? Ya hemos hecho algunos trabajos con pensamientos. Hay un juego de baño que tiene pensamientos y tengo un video en donde te muestro cómo pintar una flor de pensamiento. Más adelante seguiré haciendo más diseños, es decir, si yo ya hice pensamientos, alcatraces, tulipanes, no importa, vamos a seguir sacando otros diseños, aunque se repita la flor, pero van a ser diseños diferentes. Pero sí ya tenemos uno de pensamientos. Aquí donde está el doblez, voy a poner sombra en la orilla. Jesús dice, buenos días maestra, ¿qué recomienda pintar para 15 años y bautizo? Hay diseños especiales para 15 años y bautizo. Yo todavía no he subido en el canal estos diseños. Pero si no tuvieras diseño que sea especial para esas ceremonias, lo que puedes hacer son flores en base al color. Por ejemplo, si es un bautizo, puedes hacer algunas florecitas blancas y poner la leyenda Mi Bautizo. La leyenda puede ser en color dorado. Y si son 15 años, puedes hacer flores, por ejemplo, la rosa, se ve muy bonita para 15 años. Una rosa del color del vestido. Aquí vamos a meter blanco y verde manzana, los dos juntos. Y en donde está el doblez es donde voy a poner luz en la parte de arriba. Aquí pegadito al doblez en la parte de abajo lleva sombra y por encima lleva luz. Así lo marcamos el doblez. En medio voy a marcar mi línea de sombra y jalo hacia un lado. Esta sombra también la puse en donde está lo ondulado de la hoja, de la orilla hacia adentro. Y aquí ponemos nuestra luz. Y ya así de rápido estamos terminando estas hojas. Este diseño no tiene muchas hojas para que no te tardes mucho. A veces tardamos mucho en estar haciendo hojas. Entonces hay personas que no les gusta mucho hacer hojas y buscan este tipo de diseño que tiene poquitas. Aquí está uno para que trabajes si no te gusta mucho hacer hojas. Ponemos el color verde, verde manzana y blanco. Y jalo hacia adentro. Listo. Así es como terminamos estas hojas. Y el día miércoles vamos a continuar haciendo este camino de mesa. Va a quedar muy bonito, espero que te guste este diseño. Si lo quieres trabajar, pídelo al canal de Pintando, no, al correo de pintandoconlidia@gmail.com. Este diseño va a estar en los dos lados del camino de mesa, así que yo voy a adelantar estas hojas en el otro lado
y el día miércoles continuamos trabajando el camino de mesa. Cuídate mucho, mi nombre es Lidia Pérez, espero que te haya gustado este video. Regálame una manita arriba si fue así y suscríbete al canal. Nos vemos el miércoles a las 10 de la mañana.